Hola, estamos un día más con todos ustedes en la tertulia. Les invitamos a acompañarnos tanto en Solidaria TV como en RKM. Y hoy estamos muy bien acompañados, tenemos un tema muy interesante para charlar en esta mañana y la verdad es que esperamos que ustedes puedan colaborar con nosotros en esta tertulia, puedan participar en ella en el tiempo de las llamadas. Estoy convencida de que hay muchísimas personas que están pues muy interesadas en este tema porque hay un gran desconocimiento de lo que ha sucedido en la historia. Hoy vamos a hacer historia del pueblo judío y sobre todo de la persecución del pueblo judío. Hoy podremos hablar del Holocausto, pero en todo momento quisiéramos también hacer referencia a que siempre se habla del Holocausto sucedido en Alemania, en países convergentes, en toda Europa, ¿verdad? Pero nosotros queremos ir mucho más allá todavía, porque hubo un holocausto, muchos holocaustos anteriores. El pueblo judío, un pueblo muy perseguido, muy zarandeado, y yo creo siempre cuando hablo acerca de todo esto que ha sucedido en la historia del pueblo judío, siempre pienso que ellos tienen que preguntarse por qué razón, si Dios nos ama, ¿por qué el hombre nos rechaza? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué siempre tratan de menospreciarnos, de rebajarnos? Y la verdad es que yo como ser humano tengo que reconocer que hubo un momento de mi vida en el que también pasé por esa situación en la que no comprendía a este pueblo e incluso llegué también a acusarle de las cosas que le han acusado otros muchos y muchos le siguen acusando. Pero yo quiero comenzar esta tertulia haciendo referencia a unas frases que me han impactado muchísimo. Nos visita una amiga y una hermana en la fe que se llama Elena. Ella viene de la Hermandad Evangélica de María y ella me traía pues un folleto. El título de este folleto es el que hemos escogido para la tertulia de hoy, La culpa de la cristiandad hacia el pueblo judío. Y bueno, me dio muchísimas cosas que yo traté de leerlas casi todas hoy, pero me fue imposible. Pero entre muchas cosas de las que he leído hay unas palabras que me han conmovido muchísimo. Dice: los peligros de tal mentalidad son evidentes. El Tercer Reich, Hitler, buscando ganar cristianos por su causa, promovió un Cristo ario, no judío. Luego a los judíos se les acusó de deicidio, el crimen de matar a Dios. Aunque en Mateo, en el capítulo 20, en los versículos del 18 al 19 y en Hechos 4, 26 y 28, afirman claramente que los gentiles también fueron culpables de la crucifixión de Jesús, llegó a ser popular la teoría de que solamente los judíos eran culpables y dignos de castigo. Yo pregunto en esta mañana, ¿realmente creemos que solamente los judíos han sido culpables? Pero hay palabras mucho más fuertes en contra del pueblo judío. Entre tanto, mientras que miembros cristianos de las iglesias seguían juntándose con los judíos o incluso visitando sinagogas, los líderes de la iglesia, temerosos de perder sus rebaños, aumentaban sus ataques verbales para inspirar temor y asco hacia el judaísmo. Crisóstomo, cuyo nombre significa boca de oro, denunciaba a los judíos con palabras más fuertes. Los más despreciables de todos los hombres, les decía: bandidos, lujuriosos, rapaces, avaros, pérfidos, asesinos habituales, destructores, hombres poseídos por el diablo. El libertinaje y la borrachera les han llevado al comportamiento del cerdo y de la cabra codiciosa, la plaga del universo. Ellos han superado la ferocidad de los animales salvajes, pues asesinan a sus hijos. Me han parecido tan terribles estas palabras, jamás las había oído, de verdad. O sea, tengo que confesar que es la primera vez que yo veía esto y me ha impactado muchísimo. Pero mucho más todavía porque estoy totalmente convencida de que en la época en la que vivimos y después de haber podido conocer mucho más el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hay muchas personas que todavía siguen calificando de esta manera al pueblo de Dios. Y nosotros queremos advertir
del peligro que esto trae, de la maldición que esto puede traer sobre las naciones y sobre las familias y las personas y las generaciones venideras, que es muy importante recordar esto. Bueno, yo no quiero hablar más porque ahora quiero dejarles con los invitados que están aquí en esta mañana. Yo me voy a abstener de decir muchas cosas y prefiero que sean ellos porque son conocedores de este tema, pero aman al pueblo de Dios sobre todas las cosas, aman a Dios y ellos quieren traer esa verdad aquí en esta mañana y yo quiero dejarles el espacio a ellos. Está con nosotros la hermana Elena. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y también tenemos con nosotros a Nacho Rodríguez, que ustedes perfectamente saben y lo conocen y saben cómo ama al pueblo de Dios y sobre todo cómo ama hablar de estos temas y cómo investiga sobre ello precisamente muchísimo, ¿verdad? Sí, así es, tengo un interés muy especial. Bueno, yo creo que podemos empezar por el principio. ¿Cómo comenzó todo? Mira, en realidad esta situación, como tú leías, es bastante antigua. Esta historia comenzó desde los principios, podríamos decir, de la Iglesia. Ahora, en realidad no empezó de una forma tan bárbara como se desarrolló en los tiempos y en las diferentes generaciones, porque empezó más que nada quizás empezó con un caminar juntos, ¿no? No tenemos que olvidar que la iglesia primitiva es una iglesia que se formó de las raíces judías. Si nosotros nos vamos un poquitito más detrás, está nuestro Señor Jesucristo, su nacionalidad, podríamos decir, era una nacionalidad judía, nació en el pueblo de Israel. Ahora, los apóstoles también eran judíos. Es decir, las raíces del cristianismo son netamente judías y como Pablo lo decía, nosotros somos injertados en el olivo. Ahora, esta situación al principio no fue tan complicada, pero se fue complicando, porque no solamente en el principio habían judíos, o sea, podríamos decir judíos mesiánicos. Ahora hay otro movimiento que es un tema muy largo para hablar, el cual en este programa no lo vamos a poder hacer, pero sí al principio podríamos decir que todos ellos eran mesiánicos porque creían en un Mesías y habían aceptado a Jesucristo como su Mesías. Ahora después con el tiempo fue creciendo, podríamos decir, entre comillas, la iglesia, ¿no? Y aumentó la cantidad de gentiles en cuanto a los judíos que habían creído en Cristo. Ahora al principio podríamos decir, caminábamos juntos, pero después la cantidad de gentiles, la proporción de gentiles fue tan grande que se fue perdiendo, o la cantidad de los que eran judíos convertidos al cristianismo fue muy pequeña. Entonces después nos incorporamos nosotros los gentiles, se fue a Roma y se fue esparciendo el cristianismo en el Medio Oriente, ya ahí empezó, y después a los otros países, podríamos decir de países occidentales, como es Europa. Ahora, así empezó todo de una forma, podríamos decir, de una forma positiva, pero con el tiempo se fue transformando de una forma negativa, hasta que llegó un punto en donde la iglesia, los gentiles, olvidaron de dónde venían. Olvidaron que las raíces del cristianismo es el judaísmo. Y en realidad así empezó todo. Dentro de ese contexto podríamos decir que ha habido o hay lo que se llama la teología del reemplazo, que siempre ha querido reemplazar todo lo que Israel es y lo que Israel representa, hasta el punto, como bien decía nuestra hermana, de no solamente de no reconocer las raíces, sino de desdeñarlas, o sea, odiarlas, que es que se va de un extremo a otro, porque uno pudiera ser que alguien tuviera raíces de una cierta nacionalidad y bueno, con el tiempo se hiciera otro país y le gustara más otro país, pero odiar las raíces que uno tiene es muy complicado, ¿no? Bueno, pues lo que se llama Iglesia cristiana llegó al punto de no solamente desdeñar o no querer recordar sus orígenes, sino odiarlo y promover su destrucción. Que eso es lo más grave del asunto, porque podría haber dicho, bueno, no nos gusta lo que hacéis, no queremos ser parte de vosotros, no sé, vamos a entender eso, pero es que no solamente no querían saber nada, sino que querían destruir todo lo relacionado, hasta el punto que han logrado, yo creo que el mayor éxito de la Iglesia cristiana ha sido hacer que Jesús sea gentil, porque al final parece como que Jesús
el Mesías es como si fuera gentil. O sea, no se le presenta como judío. Bien es verdad que en todas las culturas, yo recuerdo una vez en Jerusalén, fuimos a ver una iglesia en la cual están representadas todas las vírgenes que hay en todo el mundo, a la entrada, creo que la iglesia de la Anunciación, si no recuerdo mal. Y se puede ver a todo alrededor del edificio, por afuera, las imágenes de diferentes vírgenes. Claro, cuando llega la Virgen de China, la Virgen es china. Claro. Cuando llega a la Virgen de África, pues es africana. Hasta estaba la Virgen de los esquimales. O sea, ¿qué quiere decirse? Que cada uno adaptó una forma a su propia cultura. Bueno, pues el cristianismo ha logrado el triste honor de sacar a Jesús de la cultura judía. O sea, Jesús es judío, le guste o no le guste a quien no le guste. No es gentil, no nació en España, no es latino, no nació en Alemania, evidentemente, ni en ningún país del mundo más que en Israel, que es el pueblo elegido por Dios para que naciera el Mesías. Pero tú sabes que hay alguien incluso que se atreve a decir que es palestino. Sí, bueno, todavía tienen la poca cultura, más bien yo diría cultura por no decir maledicencia. Es la propia cultura de pensar que Jesús nació en Palestina, cuando el nombre palestino, vamos a ver, lo hemos hablado otras veces, pero por resumir, Palestina no existe. ¿En qué sentido no existe? Todavía no hay nadie que pueda aportar un pasaporte palestino hasta hoy en día. Pero es que no lo ha existido nunca. Los palestinos son una amalgama de personas de diferentes países del mundo árabe. Son jordanos, son egipcios, lo que fuere. Pero en sí, como nacionalidad, como país, nunca ha existido un país como Palestina. Es más, cuando los romanos pusieron a Palestina el nombre de Palestina, era Israel. Pasa, le cambiaron el nombre para borrar la memoria, igual que los cristianos han querido borrar la memoria del judío Jesús, los romanos han querido borrar la memoria de Israel, del pueblo judío. Por eso arrasaron todo Israel, todo Jerusalén, lo levantaron para que se olvidara toda la cultura que viene. Yo creo que si hay un ministerio muy importante en nuestro tiempo, es el que también están representando nuestras hermanas, la Hermandad Evangélica de María, porque están en una situación, yo creo, y a mí me gustaría preguntarle por eso, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que en un país, a ver, no si lo digo bien para no ofender a nadie, ¿no? Un país con el trasfondo antisemita que tiene, vamos a decirlo así solamente, haya un grupo de hermanas, de personas, de cristianos, o cristianas, que están representando una posición de defensa al pueblo de Israel, no solamente de atrás, sino al pueblo de Israel de nuestros días. Cuando, y además dentro, corríjame por favor hermana si me confundo, que no estoy seguro, dentro de un contexto netamente evangélico y luterano. Entonces, claro, yo conozco un poquito Alemania, un poquito solo, y noto todavía, cuando hablamos, por ejemplo, de judaísmo de Jesús, nosotros representamos un movimiento que se llama judaísmo de Jesús. Cuando hablamos de eso, es que se nota cómo se le levantan el vello a algunas personas de molestia. Y claro, y no es porque seamos españoles, ¿no? Es porque estamos diciendo una palabra que la relacionan con algo que realmente muchas, no digo todas evidentemente, ¿no? Pero muchas personas odian. ¿Pero aquí en España también? Bueno, y en España también. Yo ¿También? Cuando hablo aquí de judaísmo de Jesús, en el ambiente incluso evangélico, se me saltan muchas personas, ¿no? Porque lo relacionan con un judaísmo ortodoxo, o con los tirabuzones, o con... Yo no estoy hablando de eso, yo digo que Jesús, y también no tiene por qué estar de acuerdo, pero seguro que lo estará, Jesús nunca fue cristiano, en el sentido literal de la palabra. Jesús no se hizo cristiano. Jesús es judío, fue judío, y enseñó un judaísmo del cual el cristianismo ha absorbido esas raíces y lo ha dado otro nombre. Es como si la tarta de chocolate le llamara tarta de dulce, pero es lo mismo. Lo que pasa, claro, como ha habido tanta inquina y la sigue habiendo contra Israel, al final tenemos una amalgama de odios que yo creo que lo que está haciendo, otra vez repito, nuestra hermana y su comunidad es loable y debe ser conocido a todos los niveles para que se den cuenta de que en el ambiente evangélico hay personas que entienden lo que significa y lo que ha habido en el trasfondo de persecución al pueblo de Israel. Claro. Mira, en realidad siempre es muy importante esa pregunta que usted hizo, porque siempre un poco la gente se extraña, ¿no?, de que de Alemania haya surgido precisamente este movimiento. Y quizás eso fue lo que mucho Madre Basilea, nuestra fundadora, Madre Basilea Schlink, y nuestras hermanas alemanas siempre se preguntan por qué nosotros. Y yo lo he entendido con el tiempo. Hace ya más de 13 años que estoy en la hermandad y hemos seguido todo este proceso.
Por todo lo que nos cuentan nuestras hermanas desde los años, ya en realidad Madre Basilea ya desde joven había sentido un amor por Israel. Desde que ella tuvo un encuentro personal con Cristo, fue como una cosa que fue natural en ella. Y de hecho, ella escribió este libro que se llama Israel, mi pueblo escogido, y este libro fue podríamos decir, un golpe al principio para el pueblo alemán. ¿Por qué? Porque, como ustedes decían, Alemania tiene su pasado. Alemania tiene un pasado, podríamos decir, es la nación donde se concretizó quizás el antisemitismo en una forma tan masiva y tan cruel. Pero yo pienso que donde, como dice la palabra, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y yo creo que ahora en sí Alemania está siendo una bendición para otras naciones. ¿Por qué? Porque Alemania está, no podríamos decir de una forma global, pero está habiendo un movimiento de arrepentimiento y reconciliación del pueblo alemán, de la iglesia. No generalmente oficial, no la iglesia oficial, pero sí grupos, ¿no? Grupos que se están dando cuenta de que hay que pedir perdón, hay que reconciliarse por el pueblo de Israel por lo que Alemania hizo. De hecho, por ejemplo, nosotros como hermanas de las naciones que nos denominan, ¿no? Hermanas no alemanas, hemos aprendido con el tiempo a también reconocer nuestra culpa. Porque no solamente Alemania, que bueno, está claro, el Holocausto se reconoce a Alemania como la nación que atacó a Israel. Ahora, como hermanas de otras naciones, nosotros hemos aprendido de nuestras madres y de nuestras hermanas alemanas también a buscar, a investigar cuál es el rol que ha cumplido tu nación en cuanto al Holocausto. Ahora, quizás para dar unos pequeños ejemplos, en el año 38 se hizo en Francia una conferencia. A esa conferencia la convocó el presidente Roosevelt, Levian, ¿ya? ¿Qué pasaba en esa conferencia? En esa conferencia se estaba tratando la problemática judía el problema europeo de los judíos en ese tiempo de la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, ¿qué pasaba? Hitler tenía espías. ¿Y en qué concluyó Hitler y sus espías de esa reunión? Que en realidad nadie quería recibir a los refugiados judíos. Entonces, ¿cuál es la típica frase que se conoce, que está escrita también en este folleto de la culpa de la cristiandad hacia el pueblo judío? Hagan lo que quieran con los judíos, a nosotros no nos interesa. Ahora, si yo lo pongo, por ejemplo, desde un punto de vista latinoamericano, yo soy chilena, ¿y qué pasa? ¿Qué hicimos? Cerramos las puertas también en una conferencia que se hizo en Perú, en Lima, en los años 38-40. Tampoco recibimos, o fue, por ejemplo, la República Dominicana fue la única nación que recibió cerca de 500 judíos. Ahora, nuestras naciones cerraron las puertas, pero ¿qué pasó? Abrimos las puertas a los nazis. Dimos ese refugio a los nazis. En Chile había refugiados nazis, en Argentina, ya sabemos, Adolfo Eichmann estaba en Argentina, Mengele estuvo muchos años en Brasil y de hecho murió en Brasil, ¿no? Otros fueron, Eichmann fue llevado después en juicio, ¿no? A Israel. Pero, es decir, si nosotros vemos toda esta parte histórica, no solamente Alemania fue culpable de esto, también fuimos nosotros cómplices. No metimos las manos en el fuego como los alemanes, podríamos decir, que estaban ahí en los campos de concentración, que persiguieron y todo eso. Pero nosotros, nuestras naciones, también jugaron un papel importante. Y ahora quizás, no sé si le parece bien a ustedes llevar un poco por qué España. Nos saltamos. Sí, porque realmente es la tercera vez que vienes a España, sí, ¿verdad, Elena? Y en esta tercera vez y la anterior ya comenzasteis a hablar de la implicación que tenía España también en el Holocausto, sí, de cómo también el pueblo español tiene raíces de rechazo, de odio y de persecución hacia el pueblo judío. Correcto. Y la necesidad del arrepentimiento. Correcto. Y ahí está un poco lo que nuestra tarea, si me permite
es dar a conocer un poco cómo a través de las generaciones, cómo a través de la historia, la cristiandad ha atacado al pueblo judío, como tú leías esos párrafos de este artículo, ¿no? Ahora, ¿cómo se centra España en esta situación? Ahora, quizás muchos han conocido sobre la Inquisición o han escuchado hablar de eso, pero ¿qué significaba eso? Ahora hay muchos hechos históricos que corroboran que España también ha tenido una actitud antisemítica, que ha atacado al pueblo escogido de Dios. Ahora, no solamente en la época medieval, sino que, bueno, también están las cruzadas, hay una serie de hechos históricos que han fomentado el antisemitismo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vemos algo en 1492, algo que todos aprendemos en la historia, ¿eh? ¿Qué pasó en el año 1492? No solamente el descubrimiento de América, como yo aprendí como chilena, ¿no? Que se celebra el 12 de octubre, el descubrimiento de América, y es un día feriado en mi país todavía, sino que si empezamos un poco a buscar qué otra cosa sucedió en 1492 en relación con todo ese descubrimiento, está también la expulsión de los judíos de España. Ahora, si uno ve en el contexto judío, ¿cuáles son las grandes heridas que se han causado al corazón del pueblo judío? 1492, la expulsión de España, y en la Segunda Guerra con el Holocausto en Alemania. Tremendo. Antes de esa fecha de la expulsión de los judíos de España, ya había habido muchos precedentes antisemitas en España. Sí. O sea, la expulsión fue tal vez el máximo al que se llegó, porque ya había habido asesinatos, muchos en Sevilla, por ejemplo, una ciudad que yo tenía mucho aprecio, y digo, lo digo bien, porque mi mamá viene de esa zona, ¿no? Sí. Nació en Utrera, un sitio muy conocido de la zona de Andalucía. Y yo no sabía la historia de Sevilla, pero en Sevilla hubo un pogromo, o sea, un asesinato masivo de judíos, mucho antes del 1300 y pico, no recuerdo la fecha exacta. Hay varios contextos. Sí. En Toledo fue un sitio donde se entró a la sinagoga y se mató a hombres, a mujeres y a niños. Las calles de Toledo están manchadas de sangre judía también. Y esa sangre clama al cielo. O sea, España no solamente es que tuvo el momento, como muy bien decía nuestra hermana Elena, ese momento culmen cuando se echó a los judíos de España, que se les echó y se les persiguió por los caminos y se los asesinaba por los caminos. A veces decimos expulsión como si fuera solamente, bueno, se les invitó a que se fueran. Claro. No, es que se los asesinaba por los caminos. Entonces, esa degradación, todavía hace muy poco, el año pasado, fuimos a visitar un pueblo muy conocido aquí en España, en el cual todavía estaban las cartas de expulsión y de quitarles a los judíos lo que tenían puestas en las paredes todavía, ¿eh? Sí. Eran documentos evidentemente copiados, ¿no? Pero que recuerdan o reflejan hasta qué punto llegó ese ambiente. De luego España, si tiene el triste honor de ser algo, es ser un país antisemita por generaciones. O sea, aquí no se puede poner paños calientes, ¿no? Tanto la dictadura. Luego hay personas que se han manifestado claramente a favor del pueblo de Israel. Ángel Brit es un conocido político de la guerra en ese tiempo, donde emitió muchos certificados para que pudieran los judíos salir de ese país y los protegió, era un español. Pero yo creo que también no deberíamos olvidar, porque si ponemos por nacionalidades, yo creo que no hay ningún país que se salve de antisemita. Pero de luego yo creo que de luego España y Alemania tienen unas de las... Sí. Lo que pasa que luego en la guerra, toda Europa participó del Holocausto, porque es que no solamente es que no los defendían, sino es que los entregaban a los alemanes. Sí. Que lo más cruel que se puede ver, no solamente es que no los defendían, es que los entregaban. Sí. Entonces hay una culpa nacional o continental, si me quiere mundial, por muchas razones. Ahora, tal vez lo más significativo sería descubrir no solamente los aspectos nacionalistas de eso, sino los aspectos espirituales de dónde viene. Porque ¿por qué en España, por qué en Alemania, por qué o en Chile o lo que fuera en otros países, por qué hay ese ambiente antisemita? ¿Por qué surge ese odio visceral contra el pueblo de Israel? Pero especialmente, y yo digo,
no sé si está bien dicho, sobre todo entre los cristianos, Sí. porque casi se puede entender, otra vez entre comillas, que el mundo árabe odie a Israel. Entre comillas lo digo porque no hay justificación. Pero ¿cómo es posible que la cristiandad, Sí. el pueblo que se llama de Dios, el pueblo que ha asumido las bendiciones, cómo es posible que durante toda su historia, porque claro, cuando vemos el libro o los apuntes de este documento muy interesante, se llama La culpa de la cristiandad hacia el pueblo judío, editado por la Hermandad Evangélica de María de Darmstadt, pues se puede ver, por ejemplo, en ese orden, esa descripción, cómo en toda la historia los famosos y llamados padres de la Iglesia fueron los promotores y los inductores de toda la teología cristiana que hasta hoy en día tenemos. Yo creo que todo comienza cuando, como lo que yo decía al principio, por la culpa de culpar a los judíos del asesinato de Jesús, y entonces a partir de ahí, había un odio. Había un odio. Ahí es como que te atacaron a tu Dios, Se ¿no? sembró una raíz en el corazón de ellos, y a partir de ese momento, porque bueno, hubo un tiempo en el que estaban juntos, en el que había unión. Sí, era un momento, bueno, hay muchos momentos históricos que eso es un tema bien grande para tratar, y quizás hay personas mucho más capacitadas en este momento que yo, pero es el hecho de que, como tú decías, eso es lo más triste, y yo creo que eso es lo que entristece mucho el corazón de Dios, el que en el nombre del cual a nosotros amamos se ha castigado a la nación de Dios, a la nación de Dios, porque es la nación que Él eligió. Ahora, las promesas y el pacto están con ellos hasta ahora, o sea, ese pacto no se ha roto. Ahora, y muchos quizás se pregunten, pero que no, como decía el pastor al comienzo de la teología del reemplazo, la Iglesia viene a robar las promesas y el pacto que le corresponden a Israel. Y quizás algunos puedan decir, es que ellos han hecho esto otro, se han olvidado de Dios, no reconocen al Mesías. Eso es verdad, pero yo creo que si a nosotros... A mí me ayudó mucho cuando lo tomé en un contexto muy personal. ¿Acaso cuando yo peco, Dios me desecha, o es que Dios está siempre tratando de que nosotros nos volvamos a Él? Y yo creo que ahí está la cosa. Claro. Estamos siempre juzgando y criticando algo que nosotros mismos hacemos. Pero, ¿y no crees que eso todavía revela la ceguera que muchas veces tenemos los que nos consideramos hijos de Dios, del verdadero conocimiento de la palabra? Porque en toda la palabra Dios le dice a su pueblo, te voy a dejar, te voy a desecharte, pero te vuelvo a recoger, te vuelvo a llamar, te vuelvo a buscar, te amo, siempre. Eres la niña de mis ojos. Entonces, yo creo que ese desconocimiento, y el desconocimiento de una palabra muy importante que está en Mateo, ¿verdad? He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan. Claro. Lo que dijo Hitler es lo mismo que hizo Pilatos. A ellos lo entrego, a ellos lo dejo, y él hizo lo mismo con los judíos. A ellos los doy, a hacer con ellos lo que queráis, ¿verdad? Mira, y esa es una parte muy importante dentro de lo que Hitler tomó. O sea, Hitler dijo, yo voy a terminar lo que la Iglesia no terminó. O sea, los antecedentes que tenía Hitler no solamente eran una cuestión pagana. O sea, de hecho, el neonazismo tiene una raíz pagana, ¿no? Pero él estaba muy al tanto del antisemitismo cristiano. De hecho, en la Segunda Guerra, la iglesia en Alemania no tomó el rol que debería tomar. O sea, la iglesia cerró las puertas, había cristianos que estaban viendo lo que se le estaba haciendo, estaban desapareciendo comunidades enteras. Entonces, muchos se preguntan, ¿cómo es que los alemanes no sabían? Ahora, si lo llevamos hacia generaciones antes, en los autos de fe que se hacían en los tiempos medievales, en el tiempo de la Inquisición, estaba todo el pueblo mirando eso. En autos de fe en España, autos de fe en Portugal, autos de fe en México, en Colombia, en Perú. O sea, todos ellos sabían lo que se estaba haciendo. Ahora tú te preguntas, ¿dónde está el amor de Cristo? El amor por el cual amad a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. ¿Por qué el prójimo no es el pueblo judío?
¿Por qué siempre hay una diferencia entre ese prójimo? Puede ser un prójimo de otra nación, pero si es el prójimo del pueblo judío, no está dentro de mi contexto cristiano, no encaja. Entonces, esa yo creo que es el gran sufrimiento del corazón de Dios, en el cual nosotros como cristianos hemos desechado la nación que Él eligió, que el pueblo que Él escogió. Mira, y si tú lo piensas, yo a veces he meditado en toda esta situación y Jesús nació en Israel. Jesús vivió en Israel, predicó en Israel. Jesús murió en Israel. Jesús resucitó en Israel y Jesús va a venir al Monte de los Olivos, como dice la palabra. Va a colocar los pies. Entonces, en ningún momento se ve que el Señor, que Jesús mismo haya desechado a su pueblo. Él lo ama. ¿Te fijas? Ahora nosotros también tenemos que amar al pueblo en donde pertenece nuestro Dios, en donde Él eligió nacer, vivir y predicar y hacer. Entonces, ese es el punto de que muchos nosotros hemos sido educados, ¿te fijas? Hemos sido, como que a veces esa educación se ha transmitido de generación en generación, como los genes, y se ha transmitido lamentablemente ese gen anti-cristiano, anti-Israel, anti-cristiano, independiente de todo lo que pueda ser geográfico, independiente de todo lo que sea, de lo que pueda ser, podría ser físico, ¿te fijas? ¿Dónde está mi rol espiritual en cuanto a esto? ¿Dónde está mi respuesta como cristiano en cuanto a esto? Ahora, este proceso de reconocer esto es un proceso. El proceso es un proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se necesita tiempo. Yo, para reconocer esto y que el Señor me lo revelara, necesité tiempo. Por ejemplo, cuando yo ayudé a trabajar en este libro, a corregirlo, y a mí se me presentó un dilema bastante grande, porque yo creía en la teología del reemplazo. Yo estaba con un conflicto. Yo le dije en un tiempo de oración al Señor: yo no puedo seguir ayudando a trabajar en este libro porque no sería consecuente en lo que yo he aprendido y lo que yo siento. Y en un momento de oración el Señor me dijo: tú tienes que leer la Biblia. Le decía: Señor, pero yo soy cristiano, yo sé cómo, yo leo la Biblia. Sí, me dijo, pero tú has leído la Biblia con lo que se te ha enseñado y no con lo que yo quiero revelarte a través del Espíritu Santo. Y yo empecé a través de la ayuda del Espíritu Santo a leer todo lo que estaba relacionado con Israel, y así en forma cronológica, podríamos, no cronológica, sino que como la Biblia lo dice, hasta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí yo me di cuenta, en toda esa línea, que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Claro. Y esto es lo que motivó a Madre Basilea, porque este libro está escrito desde el punto de vista bíblico. No es una cosa emocional que ella recibió de repente, no, sino que ella, al estudiar la Biblia y al orar, el Señor le dio este libro, Israel, mi pueblo escogido. En base a la palabra de Dios. En base a la palabra de Dios. Uh-huh. Bueno, quiero decirles que este libro, Mi pueblo escogido, Israel, mi pueblo escogido, escrito por la Madre Basilea, lo van a poder encontrar en la librería Los Olivos. Todos aquellos que lo quieran o lo pueden pedir también a la distribuidora de la librería Los Olivos, y lo van a poder encontrar allí. Desde luego es un libro fantástico, magnífico, y nosotros invitamos a toda la gente a que pueda conseguirlo y conocer lo que realmente dice la palabra de Dios acerca de su pueblo Israel, de su pueblo escogido. Pero vamos a hablar, nos queda poco tiempo aquí en Solidaria, y antes de que pasemos a la segunda parte en el tiempo de RKM, me gustaría que cerremos un poco este tema hablando del arrepentimiento. La hermana trae un DVD que me hubiese gustado poder tenerlo aquí en esta mañana, pero no me dio tiempo. Habla sobre el arrepentimiento y habla de cómo cambiar el futuro y sobre todo confrontar, porque para cambiar ese futuro hay que confrontar, ¿verdad?, con el pasado. Es importante reconocer, ¿verdad? O sea, a nosotros cuando llegamos a Cristo nos es importante reconocer que hemos sido pecadores, que somos pecadores y que le necesitamos, y que durante mucho tiempo hemos caminado de espaldas a Él, pero que le necesitamos. Y de la misma forma necesitamos
conocer lo que sucedió. En este vídeo se conoce, se ve el testimonio de muchos judíos que han sido perseguidos, que han vivido esa persecución en el Holocausto, y cómo ellos necesitan que se les pida perdón, ¿verdad? Sí. Cómo ellos sufren, cómo no entienden, no han comprendido todavía el motivo del odio que la gente tiene por el pueblo de Dios. Sí, mira, en realidad ese es, podemos discutir de, quizás podría decirlo, el tema Israel es muy controversial. Hay mucha controversia, hay muchas opiniones, hay muchos prejuicios, unos hablan de política, otros hablan de la parte geográfica, pero en realidad el punto que a nosotros nos toca como cristianos es el hecho de que tú nombraste reconciliación y arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es, quizás ya Israel esto de aquí, pero el cristiano tiene que arrepentirse delante de Dios por lo que hizo. Así como nosotros nos arrepentimos por nuestras propias faltas, ¿no? Así nosotros tenemos que pedir perdón a Israel por lo que nosotros le hicimos. Por ejemplo, en el nombre de Jesús se levantaba la cruz y se asesinaba gente en ese nombre, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, ¿cómo los judíos tienen rechazo por la cruz? Siendo que nosotros mismos, cuando levantábamos la cruz, estábamos matando a gente, niños, mujeres, solo por ser judíos. Ahora, esta situación de arrepentimiento en realidad comenzó con un movimiento. Es un movimiento que se empezó en Alemania y que se está esparciendo por el mundo, porque yo creo que es un tiempo de Dios. Hay gente que está en África sintiendo un amor profundo por Israel, hay gente que está en Asia sintiendo un amor profundo por Israel, en Sudamérica se está despertando, todavía no está tan fuerte, ¿ya? En diferentes países de Europa se está haciendo, no es una cosa masiva, porque es una cosa difícil, ¿eh? Arrepentirse y pedir perdón no es fácil, y eso nosotros lo vemos en nuestra propia vida personal. Claro. Cuando tú tienes un problema con tu esposo, cuando tú tienes un problema con tu hijo, o problemas entre hermanos, o problemas entre las iglesias, entre uno y esto otro, pedir perdón es la cosa más difícil. Hablar mal del otro es bien fácil, pero pedir perdón es difícil. Más aún cuando se trata de una culpa tan grande. Porque pedir perdón es tener que reconocer que lo he hecho mal. Y los seres humanos no estamos dispuestos a reconocer nunca, somos muy altivos y siempre hacemos las cosas bien. Y la autojusticia, ¿no? La indiferencia y la autojusticia. Ahora, como te decía delante, esto es un proceso, ¿no? Hay que trabajar algo en el corazón, ¿no? Ahora, bueno, el perdón es un mandato también. Es un mandato que el Señor nos ha dado y de hecho, a nosotros como hermandad, hablando como hermandad, es algo que el Señor ha colocado en nuestro corazón, que colocó profundamente en el corazón de Madre Basilea. Ahora, Madre Basilea, por el hecho de ser alemana, empezó pidiendo perdón a muchas naciones, a las naciones colindantes, a las naciones en que Alemania hizo la ocupación nazi que se conoce en la historia. Madre Basilea se reconcilió con los noruegos, Madre Basilea pidió perdón a los checos, Madre Basilea pidió perdón a diferentes naciones que habían sido ocupadas por los militares en ese tiempo, en la Segunda Guerra. Ahora eso fue bien recibido, no fue bien recibido, pero yo creo que tenemos que dar siempre el primer paso. Y Madre Basilea recibió mucho rechazo también, pero es parte de lo que es el verdadero cristianismo. Hay que estar dispuestos a quizás, si es que podríamos, a sufrir por una causa. Y en este caso es pedir perdón por lo que se hizo. Madre Basilea, por supuesto, también fue a Israel y ahí, de una forma práctica, Madre Basilea y nuestras hermanas fundaron una casa en Jerusalén que se llama la casa Bet Abraham. Ahora, ¿cuál era el motivo de esta casa? Era o es recibir a sobrevivientes del Holocausto y darles, por decirte, una semana de descanso, una semana de refrigerio, en donde
Algunos, no todos, hablan de su pasado, que es muy cruel, que vivieron en muchos campos de concentración, u otros van y reciben el amor que nuestras hermanas quieren darle. Y esa es la forma práctica en la cual nuestra hermandad directamente trabaja en Israel. También nuestras hermanas en diferentes lugares han conocido sobrevivientes del Holocausto. A nosotros nos han visitado en nuestra hermandad, han dado su testimonio, le hemos podido pedir perdón a ellos, y eso suaviza un poco la gran culpa. Que las heridas se sanen, eso es una cosa muy personal, porque cuando tú has perdido toda tu familia en el Holocausto, perdiste a tu madre, perdiste a tu padre, perdiste a tus hermanos y fuiste el único sobreviviente, no es una cosa que llega de un día a la mañana. Tenemos que terminar ya el tiempo en Solidaria TV. A mí me gustaría que, Nacho, ¿quieres decir algo para terminar en este medio minutito que tenemos? Bueno, hay muchas cosas que decir, pero sí. Hoy del día la preeminencia de nuestra hermana que está aquí, sería bueno que escucharla más a ella, pero decir que necesitamos, desde luego, evidentemente, un arrepentimiento sincero por lo que no solamente a nivel personal hemos hecho, eso está claro, sino a nivel de concepto religioso, a nivel de cristianismo. Quizás, Nacho, sería importante que en las iglesias empecemos, porque muchas veces predicamos sobre muchas cosas, sobre mucho pecado, o sobre mucha gracia, o sobre mucho amor, y no predicamos tanto hacia el arrepentimiento, y sobre todo el arrepentimiento por el pueblo, o sea, ese arrepentimiento hacia el pueblo de Israel. Mientras un país, y nosotros como individuos, como personas, como naciones, como grupos, no reconozcamos y pidamos formalmente perdón delante de Dios a los dañados, estaremos bajo lo que algunos han definido como un paraguas de maldición, como un problema que tenemos, y de hecho España está en lo que está, entre otras cosas, y nadie se me asuste por ello, entre otras cosas por nuestro trasfondo en el pasado. Así que necesitamos, de luego, un proceso de reconocer nuestros pecados, pedir perdón, porque si no estaremos siempre bajo la justicia de Dios, que no va a dar por inocente al culpable, dice la Biblia. Así es. Bueno, saben que nosotros nos vamos de Solidaria, les dejamos aquí en compañía de nuestra compañera Jenny Francés, que todavía tiene que seguir con ustedes para terminar el magazine de Amigos en Solidaria, pero nosotros vamos a terminar en esta tertulia en RKM. Nos vamos allá porque ahora viene el tiempo de nuestros amigos. Nos gustaría que si tienen preguntas, si quieren añadir algo más, estamos encantados de recibirlos a través de los teléfonos o a través del correo electrónico o de la red social Facebook. Así que hasta dentro de unos instantes.